Cómo vender programas de más de 1.000 euros en formato grupal para profesionales de la salud. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes venderle a tus clientes programas de más de 1.000 euros a través de ofertas grupales de forma recurrente. Pero antes de nada quiero explicarte que todo tiene correlación. Es decir, lo que tú estás haciendo ahora tiene correlación con todos los procesos previos que has trabajado, como siempre, pero aquí aún más. Porque al final, que tú falles en el embudo significa que tú no consigues resultados en el proceso final de la llamada, por diferentes motivos, por diferentes circunstancias. El no haber hecho una buena transición de sesiones 1 a 1 a programas grupales de más de 1.000 euros hace que tenga una correlación sobre un mal resultado en el proceso. Por eso es importante que sí que veas los vídeos que he registrado en el recurso gratuito de la descripción, en el lead magnet, que justo aparece aquí abajo, en la descripción, accedéis, ponéis vuestro nombre y vuestro correo electrónico y os da acceso a una carpeta en la que os explico exactamente qué es lo que tenéis que hacer en los trabajos previos para poder conseguir resultados. La mayoría de embudos, como he comentado, no funcionan, no llegan clientes, los clientes no son los adecuados. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está haciendo que no consiga resultados sin lógicamente percibir qué es lo que estás haciendo mal? ¿Qué sistema funciona actualmente? Pues yo te lo explico todo porque yo lo he vivido, porque yo empecé en el mundo de entrenamiento, ¿vale? Al final, pues esto vale para psicólogos, para fisioterapeutas, para nutricionistas, y he vendido programas de más de 1.000 euros a través de programas grupales y he llegado a 10.000 euros de forma recurrentes con programas grupales de más de 1.000 euros. Por eso sé lo que se vive, porque yo he pasado de 150 euros trimestrales, sesiones sueltas de 60 70 euros, a trabajar con programas de más de 1.000 euros y trabajar esa recurrencia. He vivido lo que vosotros estáis viviendo, esa transición o ese proceso de no conseguir los suficientes clientes para poder vivir de ello. Como el caso de Silvia, como el caso de Andrea, más de 400 profesionales de la salud que han trabajado conmigo, porque a causa de esto he trabajado con muchos profesionales de la salud en este mundillo, entrenadores, psicólogos, especialistas médicos, fisioterapeutas, y ahí han conseguido muchos resultados. Y para nosotros la clave del resultado es el embudo inteligente, porque es lo que te hace tener un resultado clave en el proceso. Con esto puedes llegar a tener un resultado más claro en el proceso de venta, porque el embudo tiene interferencia directa sobre el resultado que tienes. Eso lo explicaremos un poquito más adelante. El error principal es que piensas que el producto es la base principal del proceso, cuando es muy importante, pero es una pieza más del puzzle, de un puzzle de 1.000 piezas. Y por eso es importante tener en cuenta el resto de factores. Y aún más importancia tiene cuando trabajas un programa grupal. Por eso, pues, nuestro embudo inteligente, el sistema SIE, es lo que hace que consigamos resultados. Como todo tiene interferencia en el proceso, yo quiero hacer un resumen de qué es lo importante para poder conseguir, pues, los objetivos que tenemos planteados de vender programas grupales a más de 1.000 euros. El contenido es una base principal para poder llegar al resultado, el crecimiento orgánico, la publicidad, el mensaje, el embudo y la venta, que es el gran olvidado, creo que vamos a explicar en este vídeo. Pero los trabajos previos son importantes, por eso voy a recalcar otra vez que es importante que accedas a los recursos gratuitos que hay en la descripción, porque ahí te explico exactamente qué es lo que tienes que hacer para poder vender tu programa grupal de 4 cifras y poder conseguir los resultados que tú quieres. Dando el supuesto de que todo lo que hemos hecho hasta ahora está bien, que eso lo explicamos en los previos vídeos, la venta se le habrán olvidado. Pensamos que si hacemos el trabajo previo y no tenemos una buena venta, los resultados van a aparecer, cuando es un punto clave, porque es el punto determinante de si la persona entra o no entra. Tenemos buen contenido, tenemos buen embudo, pero nos olvidamos de ese proceso. Y en la salud es lo más importante, porque estamos trabajando un proceso emocional, porque la persona no quiere algo a cambio monetario. Es decir, yo, por ejemplo, vendo una formación de dinero por resultado. Lo que estás haciendo tú es vender tu tiempo por un resultado físico o emocional de la persona, pero realmente no se puede cuantificar en valores tangibles. Por eso es importante saber qué es lo que estás haciendo en el punto en el que estás, y la venta es una parte imprescindible dentro del proceso. Bueno, aquí os damos sistemas de edición, procesos para poder conseguir resultados. Los embudos no es que no funcionen, sino que no estás utilizando el sistema adecuado. Esto explicamos de forma muy detenida en el proceso previo a la llamada. Eso decimos en los recursos gratuitos. Y a partir de aquí especificamos qué es lo importante para poder conseguir trabajar un proceso de venta en programas grupales de más de 1.000 euros. Para mí, para poder tangear realmente si no está funcionando o no está funcionando y no decir, ostras, tengo 3 llamadas y no he cerrado ninguna, ¿vale? Para tangear realmente qué es lo que estamos haciendo bien, cuantificar a través de números qué es lo que está dando resultados, necesitamos 15 llamadas. 15 llamadas totales y ahí valorar realmente qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Para nosotros, un resultado positivo es a partir de 15 llamadas, 3 cierres. Si no cerramos 3 llamadas en 15, hay algo que tenemos que perfeccionar. Y aún así también tenemos que perfeccionarlo en las 3 llamadas, porque seguramente se pueda mejorar. Para eso lo traqueamos todo, lo valoramos. Tenemos una plantilla en la que especificamos cómo hacerlo, el traqueo de la publicidad de Meta, en los recursos gratuitos de la descripción, que ahí lo explicamos también.
En la estructura de la llamada puede haber un error o una perfección a mejorar, que es lo que podemos trabajar. Entender qué es lo que la persona necesita, que a lo mejor no sabemos cómo trabajarlo bien, que eso lo vamos a profundizar ahora. Y el mensaje previo a la llamada. Puede ser cualquiera de los 3 puntos, o incluso puede compartir 2 de los 3 puntos o los 3 puntos en el proceso, y eso no significa que lo estemos haciendo mal, sino que tenemos que perfeccionar ese proceso. La estructura de llamada comparte puntos con entender qué es lo que el cliente necesita. La falta de experiencia de tu trabajo en el proceso de cierre, eso significa que a lo mejor puede hacer que interfiera sobre el porcentaje de cierre, y el guión de la oferta. Cualquiera de los 2 puntos puede hacer que lo que tú estés haciendo tenga interferencia sobre un porcentaje de cierre más bajo de 3 llamadas de cierre no hechas sobre 15 llamadas. Para eso necesitamos tener un guión claro para poder conseguir resultados y rodaje a través de la experiencia para poder conseguir resultados. ¿Y cómo lo conseguimos esto? A través de roleplays, a través de grabación de llamada y a través de la revisión de la estructura de oferta. El roleplay y la grabación de llamada se pueden trabajar a través de la visualización de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar a través de la grabación de lo que estamos haciendo. La grabación de llamada tenemos TeleDV para poder hacerlo, que para mí es la mejor, Phantom, que es muy parecida, Loom, que algunas veces no graba los audios, y OBS Studio, pero para mí la más recomendable es TeleDV, que es la que utilizamos todos para poder grabar las llamadas y ver realmente qué es lo que podemos mejorar, ¿vale? Sobre todo si es una videollamada, porque ayuda muchísimo a que cuando compartes pantalla o lo que sea, pues que se pueda ver lo que estás haciendo en cada momento. La revisión de la estructura de oferta. Hay diferentes fases. Hay diferentes fases de la estructura de oferta y nosotros lo planteamos de una manera en la que hemos optimizado los resultados y nuestro porcentaje de cierre ha superado incluso el 40% en algunos momentos a tráfico templado. Es decir, de prospectos que llegan de un embudo que no tenía una cualificación muy alta, hemos conseguido cerrar 4 de cada 10 personas. O sea, significa que el porcentaje de cierre es espectacular. A partir de ahí, yo recomiendo que sigáis esta estructura de oferta. Después habrá que profundizar un poquito más. Pero yo os dejo las bases claras para que lo podáis llevar como vosotros creáis que es la mejor manera. A partir de aquí, dependiendo del nicho, lógicamente a lo mejor hay algún punto a mejorar o a perfeccionar, pero eso también lo podéis preguntar y también está en la carpeta de recursos, que ahí también profundizamos un poquito sobre cómo trabajar este proceso de llamada. La fase inicial. Yo siempre digo que ya estamos trabajando desde el ordenador, desde el móvil, interconectados desde el mundo online. Ya es fluido de por sí para que aún encima no tengamos la conexión de hacer una fase de qué tal estás, cómo te encuentras, qué es lo que necesitas. Necesitamos hacer esa fase de conexión. Si no hacemos esa fase de conexión, es muy complicado que la persona conecte contigo y después sea sincera contigo a la hora de trabajar las emociones, porque las emociones se trabajan en la psicología, en la fisioterapia, en la nutrición, en el entrenamiento, en el coaching. Por eso es importante tenerlo claro, trabajar ese aspecto emocional, porque es importante para después pasar a las siguientes fases. Fase inicial, conexión, clave. Fase receptora, recibir información con preguntas claves de acuerdo al prototipo de cliente que nosotros trabajamos en nuestro negocio. Saber cuáles son las preguntas adecuadas para poder llegar a lo que nosotros queremos llegar, para poder ayudarle de la mejor manera posible. Problemática. La persona aquí detectará cuáles son sus problemáticas, es decir, qué es lo que está pensando esa persona para, para no llegar a los resultados que ella quiere. Es bueno para detectar su intuición, porque muchas veces pensamos que lo que está haciendo es erróneo y creemos que lo que necesita para poder llegar al resultado es esto, esto y esto. Pero ella intuye que lo que no está haciendo bien es otra cosa. Por eso es bueno que le dejemos ese tiempo de respuesta para que detecte cuáles son sus problemáticas y que después le podamos ayudar a detectar las verdaderas problemáticas, que es lo que vamos a trabajar en el plan de acción. En el plan de acción es con todas las preguntas que hemos trabajado, con todas las problemáticas que hemos desarrollado, un plan de acción específico para esa persona, de acuerdo a nuestro conocimiento, a nuestra formación, sabiendo qué es lo que necesita, de acuerdo a nuestro conocimiento, qué es lo que necesita, cómo lo trabajaríamos, y también ofrecerlo de tal manera para que la persona que está en llamada entienda que lo que tú estás haciendo es la mejor opción, de acuerdo a que nosotros sabemos que es la mejor opción para ella o para él, y trabajarlo de la manera adecuada. A partir de ahí, fases. Fase inicial, conexión. Fase receptora, preguntas clave para poder llegar a trabajar un plan de acción adecuado. Problemática, intuye la persona que lo que necesita. Descartamos opciones para que no tenga objeciones en la llamada. Plan de acción, de acuerdo a todo lo que hemos trabajado previamente. Y el precio, que es lo que comentamos al final.
Y de acuerdo a eso, necesitamos rebatir las objeciones, porque seguramente, a pesar de que le encante lo que estás trabajando, el precio, si no se ha trabajado previamente, normalmente suele ser una objeción. Así que hay que trabajarla bien, porque es una parte más del proceso de llamada, sabiendo que lo que estamos haciendo nosotros es lo adecuado para él o para ella. Sabiendo que estas dos fases están directamente correlacionadas con el proceso de venta, hay otra tercera fase, que es la estructura de la llamada, el guión, entender qué es lo que necesita la persona y a partir de aquí, mensaje previo a la llamada. El mensaje previo a la llamada puede hacer que interfiera sobre la llamada final, sobre la videollamada final. Tú puedes tener una videollamada espectacular, pero si el prospecto no cumple con las cualidades previas a la llamada, puede ser que no lo cierres. Puede ser, es muy probable que no lo cierres. Por eso es importante tener en cuenta una serie de aspectos. Los anuncios que estás trabajando pueden hacer que no consigas resultados, porque los ángulos ganadores no cualifican lo suficiente para poder tener un resultado. Y eso hace que las llamadas que tú tengas sean muy poco cualificadas. Por eso yo te recomiendo que busques un ángulo que cualifique mucho mejor de lo que estás haciendo hasta ahora, para que encuentres calidad antes que cantidad. El nurturing, el trabajo previo a la llamada, cuando la persona o el prospecto entra en esa fase de nurturing, la persona necesita conocimiento y consciencia. Y si no trabajamos esa consciencia o ese conocimiento, ese proceso no lo tenemos que hacer en la llamada. Por eso es importante nutrir a esos leads antes de la llamada, porque si no te van a llegar poco nutridos y las llamadas te van a llegar muy frías y el cierre va a ser muy complicado y el porcentaje de cierre a tráfico frío es mucho más bajo que a tráfico templado o a tráfico caliente. O el embudo, que no estructuramos correctamente el embudo o no utilizamos el sistema adecuado. Yo siempre recomiendo FunnelApp para poder trabajar el embudo, porque FunnelApp nos ha funcionado muy bien hasta ahora, porque desarrollas automatizaciones, desarrollas el proceso de nurturing, que está directamente correlacionado con el proceso nurturing. Aquí lo pongo. Al final es todo. O sea, sumar los procesos es importante. El embudo es clave porque tú puedes plantear la plantilla con el vídeo al final de la página web y eso puede hacer que el número de personas que vean el vídeo y que agenden directamente sean prospectos mucho más fríos y eso significa que el cierre sea muchísimo más bajo. A partir de aquí, cuando tenemos todo perfeccionado, las tres claves para poder conseguir mejorar ese porcentaje de cierre y poder llegar a vender programas grupales de más de 1.000 euros de forma recurrente.